Lo que significa ser colombiano en Sudamérica. Cierto día conversando con un buen amigo, al que llamaré Iván para proteger su anonimato, colombiano, me comentó sobre lo que significa ser colombiano en el exterior. Fue él a visitar un amigo, de la infancia, a Ecuador, en la ciudad de Loja. Su amigo es ecuatoriano, quería llegar de sorpresa, y además hacía tiempo que no estaban en contacto. Pero al llegar a Ecuador empezó el calvario. Mi amigo no tiene para nada una mala imagen, es más tiene una forma muy elegante de vestir y su figura no tiene nada de reprochable. Pero al dirigirse a la gente para comprar algo o pedir alguna indicación, observaba cierto recelo por parte de la gente, sonrisas disimuladas y murmuraciones. Al pedir en un restaurante, lo atendían de último y de mala gana, aun cuando llegara antes que los demás. A diferencia del trato que le dan a los gringos, a mi amigo inclusive lo miraban con desprecio. Todo esto sucedió el día que se quedó en Quito. A continuación, en el aeropuerto, los guardas o las personas no le daban mal la ubicación exacta del lugar en donde debía aguardar para tomar el avión hacia Loja. Estuvo casi 4 horas en un aeropuerto no tan grande como el de Barajas, pero con tanto enredo y vueltas le pareció 2 veces mayor que el español. Los vigilantes lo enviaron varias veces al lado opuesto al que debía ir. Al fin quiso la fortuna, que se encontrara con un coterráneo, que conocía al dedillo el lugar y lo guió. Si no se hubiera pasado la noche entera en llegar al sitio. Finalmente, cuando llegó a Loja, no se dirigió más a los nativos, y solo por un taxista muy amable y acostumbrado al trato con extranjeros lo llevó sin chistar a su destino. Le comentó Iván a su amigo la situación vivida, y le respondió este, que era natural, que el ecuatoriano tuviera cierta prevención, mas con el colombiano son realmente insolentes. Pero, aquello de que se muestren serviciales con el gringo solo es una fachada para sacarle dinero. A diferencia del colombiano que los idolatra desinteresadamente, el ecuatoriano sí saca provecho. Le contaba el amigo de Iván que un pueblo cercano a Loja muy turístico llamado Vilcabamba, en cierta ocasión para sacar una pareja de europeos de un terreno, por el que habían pagado una no despreciable cantidad, al esposo lo trataron de lanzar de un puente, no pudieron pero le quebraron una pierna, y a la esposa la intentaron violar, tampoco pudieron entonces lanzaron piedras al tejado que quedó destruido. Obviamente después de estas muestras claras de terrorismo la pareja de ancianos abandonó el lugar. A propósito de violar, esto es algo que los ecuatorianos practican muy a menudo, violando a toda menor que se les atraviese, inclusive se pasan de zoofílicos, porque como les fascina cogerse a las burras, y la ley ni ahí, si se trata de joder al extranjero si están listos para reaccionar, pero si el ecuatoriano viola o se mete a las casas a saquear, en ese momento sí aplauden. De regreso mi amigo a Colombia, después de la traumatizante experiencia, reflexiona acerca de lo ocurrido, y se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué es el ecuatoriano al lado del colombiano? Un insignificante indio con ínfulas de nacionalista. Lo paradójico de este asunto, es que cuando vienen esos otavaleños a vender sus chucherías, en Cali en el centro se puede ser testigo de esta situación, nadie los molesta ni discrimina, pero en cambio va mi amigo, exitoso empresario, a visitar un viejo conocido, y lo tratan como si fuera un indigente. Una señora inclusive tuvo el descaro, cuando lo escucho hablar, de agarrar su bolso en una muestra de viva señal de desconfianza. Un exitoso empresario, valga la redundancia, con suficiente dinero, que le puede robar a una pobre india come perro, porque a los ecuatorianos o morlacos como dicen ellos les fascina comer perro. Un amigo francés me refirió algo al respecto, de una vez que fue a Cuenca y se le comieron sus perros pastor alemán. Ahora, ¿de dónde se origina tanto desdén? Quizá por la imagen de corrupto que posee el colombiano. No tienen nada que alegar porque ellos también lo son, sino que de manera solapada, por incultos. No lo creo, ya que yo no he visto hasta ahora un colombiano persiguiendo un perro o una rata para comérselo, a diferencia del ecuatoriano. ¿Es Ecuador un mejor país que Colombia? ¿Se sienten superiores por estar en la mitad del mundo? Eso es lo único que tienen para mostrarle al turista. Me gustaría ver qué cara pondrían esos indios ecuatorianos, en el centro de Cali, si lo sacaran, y de este modo le permitieran al transeúnte circular libremente, porque vaya el colombiano a vender en Ecuador a ver si lo dejan. ¿Se creen importantes cuando empiezan a hablar en su dialecto, el quechua? ¿Qué será que trae el continente sudamericano contra Colombia? Porque en todas partes en las que se va de este continente, es despreciado. Algo que debo asumir yo es que el colombiano es muy formal y amable. Claro, no debe faltar el delincuente como en cualquier otra parte del mundo, pero el colombiano generalmente es carismático y decente. ¿Y sobre las mujeres? Mejor ni me extiendo, pero uno de los motivos de que yo viva acá es por ellas.
No culpen al colombiano gentes de Sudamérica y el mundo, culpen a los gobernantes que con su corrupción, narcotráfico y terrorismo dañan la imagen de un excelente pueblo, que tiene más que ofrecer al mundo, que solo delincuencia. Por ejemplo, el colombiano es muy trabajador, sobre todo el paisa, que es inteligente y muy hábil, son elementos clave, que con un pequeño impulso y bien dirigido se puede conseguir importantes beneficios, sin necesidad de delinquir. Lo digo por experiencia propia, trabajar con el colombiano es muy sencillo ya que aprende rápido y bien, es confiable, aunque un tanto impuntual. Pero son errores que con un poco de paciencia se corrigen. Por esto digo y repito que Colombia es un territorio por explorar, a manera de una selva virgen, hay mucho por descubrir, y desde luego también su gente, que vale la pena llegar a conocer, merecen una oportunidad para integrar este continente que más parecen islas separadas por un amplio mar, y así sin prejuicios y con un consecuente replanteamiento de la idea que se tiene sobre Colombia, se puede quizá y en un futuro no muy lejano llegar a una estrecha relación y hermandad entre los pueblos. Gracias.